Qué bueno saludarles, hermanos, nuevamente, y después de esta hermosa alabanza, y también nuevamente el ánimo para que nos acompañen en el Congreso A. Está todo preparado para el Congreso, amor, misión y adoración. Las enseñanzas ya están preparadas, estamos trabajando en la logística y les animo a que puedan compartir las invitaciones con sus amigos creyentes y con los no creyentes. Esto va a ser algo poderoso de parte de la Iglesia Redención para todas las personas que nos van a escuchar y nos van a poder ver. Y continuando con nuestro mensaje, basado en el libro de Hechos, que hemos titulado esta serie, La manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y estas primeras predicaciones tienen que ver con el inicio de la iglesia. También hemos dicho que el libro de los Hechos es un libro donde Lucas nos está narrando el establecimiento, la fundación de la iglesia primitiva. Y no es coincidencia que en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos esté ubicado justo en la mitad entre los evangelios y las cartas apostólicas. Y esto tiene que ver porque los evangelios nos narran el ministerio terrenal del Señor Jesús y las cartas apostólicas pues ya tiene la iglesia más forma, más estructura. Así que Hechos es un libro transicional. Lucas nos está narrando paso a paso lo que está sucediendo con la iglesia. El libro de los Hechos muestra el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a hacer un resumen entonces. En el capítulo 1, versículos 4 y 6, se nos muestra que el Señor Jesús le ha dado un reenfoque a los apóstoles y también les ha dado instrucciones. Más adelante, en 1:8 dice que esperen allí en Jerusalén, porque serán embestidos con el poder del Espíritu Santo para que sean testigos. Pasando al capítulo 2, entonces vemos que esta promesa fue cumplida. El Espíritu Santo vino con gran poder, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios. En el capítulo 2 también, versículo 14, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con poder, con denuedo, se levanta y da el primer discurso evangelístico. Dice que el resultado de esto fue que más o menos 3,000 varones se convirtieron y permanecían en la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 3 vimos que hubo un milagro a la entrada del templo donde Pedro y Juan, por medio del poder en el nombre del Señor Jesús, sanaron a un cojo. Allí Pedro nuevamente da una predicación y a raíz de esta predicación se convierten otros 5,000 varones. Eso quiere decir que ya habían aproximadamente 8,000 personas en esta iglesia primitiva. Inmediatamente, más adelante en el capítulo 4, versículos 5 y 6, vemos que los gobernantes, los líderes religiosos se levantan para llamar la atención, para amenazar a los apóstoles. Así que vemos la primera oposición. Decía el mensaje pasado, nuestro predicador, que es la primera vez que los apóstoles están allí sin Jesús, pero el Espíritu Santo les da poder. Y lo que sucede allí es que Pedro da su tercer discurso evangelístico. ¿Para quién? Para estos gobernantes. Frente a la oposición, la respuesta fue predicar la palabra de Dios, predicar lo que hizo Cristo en la cruz para salvación de todos. Luego de la proclamación de este discurso, los apóstoles Pedro, Juan, se reúnen con todos los demás creyentes. Y allí ellos dicen, bueno, mira Señor, nos están amenazando. Y deciden orar todos juntos. Pero el motivo de la oración no fue que los dejaran de amenazar, sino que en medio de las amenazas ellos pudieran tener denuedo para predicar la palabra de Dios. Y la respuesta de Dios, viendo el corazón sincero, la petición genuina de esta iglesia naciente, fue contestar esa petición y les dio denuedo para predicar la palabra de Dios. Dice que allí sucedió algo milagroso, tembló, y luego vino la respuesta del Señor, y cada uno de estos creyentes, cada uno de los apóstoles predicaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, como les decía, es que Lucas poco a poco está describiendo el establecimiento de la iglesia. La iglesia va tomando forma, se va organizando poco a poco, conforme al propósito de Dios. Lo maravilloso de todo esto es que podemos ver ahora el resultado del discipulado del Señor Jesucristo
con sus apóstoles, con sus discípulos. Él, en la medida que estuvo en el ministerio terrenal, lo estuvieron acompañando estos 12 hombres. Ahora han nombrado a un nuevo apóstol en reemplazo de Judas. Y todos estos hombres que estuvieron con Jesús están aplicando las enseñanzas. Han sido llenos del Espíritu Santo y están enfocados en el Evangelio. Así que antes de continuar con este mensaje, permítame, vamos a hacer una corta oración para que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias te damos nuevamente porque podemos estar aquí un nuevo domingo para exaltar tu santo nombre. Padre, te pedimos que este mensaje llegue a nuestro corazón, que podamos seguir siendo transformados a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que podamos estar concentrados, quita todo tropiezo, toda distracción de nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título para hoy es La gracia permite a la iglesia avanzar. Hoy estaremos estudiando el pasaje en Hechos del capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 11. Y de este pasaje deseo que aprendamos 4 cosas. La iglesia es una nueva familia con Dios. La iglesia predica con poder la palabra de Dios. La iglesia vive bajo la gracia de Dios y la iglesia está sujeta a la disciplina de Dios. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto. La iglesia es una nueva familia con Dios. Vamos a leer entonces el versículo 32. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo primero que podemos aprender allí es que la iglesia está conformada por todos los que han depositado su fe en Cristo Jesús y han creído en su obra redentora en la cruz. Nadie más puede participar o decir que hace parte de la iglesia de Jesucristo si no ha depositado su fe. Dice la multitud de los que habían creído. Ya dijimos en el resumen que por lo menos habían 8,000 varones y por supuesto eso debió incluir a algunas de sus familias. La iglesia, también como familia de Dios, es unánime. Dice allí que eran de un corazón y un alma. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia era de un corazón y un alma. Importante para nosotros esto. Estaban completamente compenetrados. Es interesante con la asociación que hace Pablo en sus cartas con el cuerpo de Cristo. El cuerpo solo tiene un corazón, así que con ese corazón basta para funcionar para todos los miembros. Y dice allí que todos estos tenían un solo corazón y un alma. Ellos funcionaban como un cuerpo completamente armonioso. Vamos a ir a Filipenses 2, versículos 1 y 2, para poder repasar allí algunos conceptos que con seguridad algunos ya los saben, pero que algunos otros no los pueden saber y vale la pena conocerlos o si no repasarlos. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo le hizo a los filipenses, que todos pudieran mantener la unanimidad en la iglesia. La iglesia también recibe a los rechazados. En el capítulo 4 se nos narra, el mensaje pasado lo vimos, cómo la oposición se levantó y amenazó de muerte a los apóstoles por predicar en el nombre de Jesucristo. Pero ellos dijeron, nos es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que por temor al pueblo, estos líderes no castigaron a ellos. Sin embargo, ellos estuvieron orando. Ahora, lo que podemos concluir nosotros es que, por supuesto, todos estos recién convertidos con seguridad fueron rechazados por los líderes, fueron rechazados por el mismo pueblo que no había creído en Jesús, y también muchos debieron haber sido rechazados por sus familiares, rechazados y amenazados.
Ayer precisamente escuchaba un testimonio de algún pueblo del Medio Oriente donde un pastor narraba su testimonio y decía que su familia completamente lo había rechazado. Básicamente lo que le dijo su padre es que él estaba muerto para él. Así que la iglesia primitiva debió padecer esto. Pero ¿qué sucedió con la iglesia? La iglesia acogió a todos estos nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban rechazados. La iglesia acepta a todos aquellos que han sido rechazados en el nombre de Jesús, y la iglesia no debe hacer acepción de personas. Ahora es importante también tener en cuenta que la iglesia no tiene una tendencia política o no tiene una doctrina política. Algunos han dicho, algunos filósofos, algunos escritores, algunos sociólogos dicen que la iglesia es lo más parecido al comunismo porque debería compartir todas las cosas. Eso es una falsedad de falsedad. La iglesia no tiene ninguna doctrina política. La iglesia es verdad en Jesucristo. Estamos unidos en alma y corazón. Dice allí el versículo que leímos que todos compartían todas las cosas y todos estaban unánimes y atentos a los necesitados. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús vino a esta tierra a sanar a los enfermos, tanto físicamente como del alma, como del espíritu. Él vino para dar salvación, y ese es el propósito de la iglesia con la predicación del evangelio. La iglesia, a pesar de que hace labor social, la hacen en el nombre de Jesús. Nosotros no hacemos labor social para que la iglesia, los hombres que conforman la iglesia, los creyentes que conforman la iglesia, sean exaltados como personas. La iglesia tiene una función en la sociedad, pero la principal función es exaltar el nombre de Cristo y proclamar el evangelio de salvación. En la iglesia se ama al prójimo. Esas son características de la iglesia, por eso somos una nueva familia. Estos creyentes entendieron lo que hizo Jesús en la cruz. Ellos entendieron plenamente la obra de amor cuando Él subió voluntariamente a la cruz para morir por nosotros, para pagar por el pecado. Estos creyentes entendieron completamente todo lo que había sucedido en la cruz. Y yo pudiera decir que muchos de ellos pudieron haber escuchado la predicación del Señor Jesús cuando en una de sus charlas dijo de qué se trataba ser un discípulo de Él: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Yo creo que ahora el Espíritu Santo les ha revelado de qué estaba hablando el Señor Jesús. Por supuesto, para los apóstoles esta enseñanza era latente en este momento. Ellos, que habían sido muy cercanos al Señor Jesús, estaban entendiendo perfectamente cada una de las enseñanzas durante todo ese discipulado que duró más de 3 años. Ahora, ellos, todas estas verdades eran reveladas por el Espíritu Santo, pero más allá de la teoría, estaban experimentando la práctica del amor. Así que podemos decir que la iglesia primitiva es a la que nosotros debemos apuntar. Como quien dice, esa es la iglesia ideal. Desafortunadamente, la iglesia en general no está apuntando a la iglesia primitiva. Muchas de las iglesias, muchas de las denominaciones se han desviado de este propósito de la iglesia. El Señor Jesús estableció su iglesia, una iglesia que fuera estructurada en el amor por los demás, que predicara el evangelio de salvación por amor al mundo perdido, porque esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la iglesia debe retomar este enfoque que tenía la iglesia primitiva. Y esto nos lleva al segundo punto. La iglesia predica con poder la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo que estaban haciendo los apóstoles era predicar la resurrección. La estructura medular del evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo. Con la muerte somos salvos de condenación, pero con la resurrección tenemos vida eterna. Así que por eso había gran poder, y dice el versículo que eran llenos de gracia. Entonces, donde hay predicación, hay gracia. Juan 1:17 nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo.
La palabra utilizada aquí, en el versículo 33, para gracia, es una palabra muy interesante del griego, que es la palabra charis, que quiere decir influencia divina sobre el corazón. Esta palabra de verdad que es hermosa. Influencia divina sobre el corazón. La gracia que tenían los apóstoles para predicar la resurrección, entonces estaba influyendo en el corazón de cada uno de los oyentes. De todas esas personas que se congregaban alrededor de ellos, estaban siendo influenciados por el amor de Dios. Y también la palabra utilizada por Esteban en Hechos 6, 8, más adelante, dice que Esteban era lleno de gracia y de poder. Es la misma palabra gracia, pero con otra connotación. Allí el griego es pistis, y lo que quiere decir es credibilidad, veracidad de Dios. Entonces, si tomamos estas dos palabras de gracia, entonces hay una influencia divina en el corazón de las personas que escuchan la predicación del Evangelio, pero el evangelista, ¿cómo predica? Con poder, con veracidad de Dios. Así que esto es muy interesante. La gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios influye divinamente en el corazón de las personas que escuchan el Evangelio. Un dato interesante, en todas las despedidas de las cartas de Pablo, él siempre desea para sus lectores que sean llenos de su gracia. El deseo es que estén llenos de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios, todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo, estamos llenos de su gracia. Lo que me lleva entonces al tercer punto. La iglesia vive bajo la gracia de Dios. Lo primero que debemos aprender en el versículo 34 dice: abundante gracia era sobre todos ellos. Dar de gracia. La iglesia, nosotros, cada uno de los fieles, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los discípulos de Jesús debe dar de gracia. Los invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo y podamos leer el capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8 es el contexto cuando Jesús escoge a sus 12 apóstoles y luego dice que los envió a su primera misión. Y dice allí lo que les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es interesante porque lo que está haciendo el Señor Jesús en estas palabras que le está diciendo a sus apóstoles es que hagan milagros poderosos. Por supuesto, Él permitió que ellos tuvieran poder para hacerlos. Pero lo interesante de este versículo es que les dijo que de gracia recibisteis. ¿Qué fue lo que recibieron ellos con gracia? Bueno, la presencia del mismo Salvador al lado de ellos. Ellos habían visto a Jesús en acción, desarrollar sus milagros, predicar del reino de los cielos, predicar del reino de Dios. Así que el Señor Jesús: ustedes han visto la gracia en mí. ¿Recibieron de gracia? Vaya y lleven esa gracia a los demás. La gracia de salvación. Todo lo que sucedía, todo lo que hacía el Señor Jesús, ¿era para qué? Para salvación de los perdidos. Así que los apóstoles, ¿qué están haciendo? Predicando con poder la resurrección de Jesús. Esa es la columna, la médula del evangelio de salvación. Así que si nosotros hemos recibido de gracia del Señor Jesús, demos de gracia. En la iglesia también podemos aprender, cuando decimos que la iglesia está bajo la gracia de Dios o vive bajo la gracia de Dios, es que hay administradores. Aquí veíamos que los apóstoles estaban administrando básicamente dinero. ¿Qué estaban haciendo los creyentes que tenían posibilidad? Bueno, dice que ellos estaban vendiendo sus terrenos de acuerdo a la necesidad que, por supuesto, los apóstoles decían, tenemos necesidad, tenemos esta meta, y algunos hermanos que eran movidos a misericordia por el Espíritu Santo vendían sus terrenos y traían ese dinero y se lo entregaban a los apóstoles para que ellos, en su sabiduría, como líderes espirituales, pudieran administrar para suplir esas necesidades. Entonces, los apóstoles, aparte de la predicación poderosa de la resurrección de Jesús, también, ¿qué estaban haciendo? Estaban administrando todas esas ofrendas. El pasaje no implica
que todas las personas estaban vendiendo absolutamente todo. Si alguien tenía 3 terrenos, no está diciendo que ellos vendieron los 3 terrenos para quedarse sin nada y entregaban el dinero. Lo que está diciendo allí es que ellos tenían el mismo corazón. Ellos estaban viendo las necesidades y en la medida que esas necesidades se estaban presentando, ellos vendían algunas de sus propiedades para poder suplir esas necesidades. Y esto habla para nosotros, a la iglesia de hoy. No es que nosotros necesitemos vender todo, pero sí podemos desprendernos de algunas cosas o podemos administrar muy bien nuestro dinero para suplir las necesidades que tiene nuestra iglesia local. También vemos que bajo la gracia de Dios en la iglesia hay administradores espirituales con el único propósito de edificar la iglesia. Vamos a ir a la carta, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El resultado de los dones espirituales se manifiesta en la iglesia para edificación. Cada creyente, cada uno de nosotros, por lo menos tiene un don espiritual. Hay hermanos que tienen más de 2, 3, 4 dones espirituales. Pero dice que todos sean administrados en la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué vienen esos dones espirituales? Por la gracia de Dios. Por eso decimos que la iglesia vive bajo la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no pudiéramos tener esos dones que vienen de parte del Espíritu Santo. Romanos 12, del 6 al 8, dice que todos los dones provienen de la gracia de Dios y son dados por el Espíritu Santo. Entonces, esto me lleva a mí a concluir que no hay iglesias pobres en dinero, sino que hay iglesias pobres en su gracia. Hay un relato que me parece a mí conmovedor, que está en 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Vamos a buscarlo, 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Esta carta que escribió el apóstol a la iglesia de Corintio está narrando o está haciendo una descripción de la iglesia de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia que le fue dada a esa iglesia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia eran completamente pobres. La raíz griega que se utiliza aquí como pobres es completamente desamparado, paupérrimo, era una pobreza total. Sin embargo, por la gracia de Dios, esta iglesia le pidió al apóstol Pablo que pudieran ofrendar más allá de sus fuerzas. Y con esa fe el Señor les proveyó para que esa ofrenda que ellos recogieron pudiera ser llevada a Jerusalén, a la iglesia de los santos en Jerusalén, que estaba padeciendo una hambruna. Este relato es conmovedor porque nos muestra, como ya les decía, que podemos concluir que no es que haya iglesias pobres en dinero, sino que muchas veces a nosotros nos hace falta la gracia para dar, porque nosotros pensamos de alguna manera que necesitamos muchos recursos para poder darle algo a la iglesia. No necesitamos muchos recursos, necesitamos tener amor por nuestra iglesia, amor por el evangelio, amor para los perdidos, y de lo poquito que tenemos también podemos dar. Se trata del corazón, un dador alegre. En esta iglesia, pues dice allí en Hechos 4:33 que ellos daban abundantemente con gracia, al igual que la iglesia en Macedonia que después lo hizo. ¿Cómo inició la iglesia primitiva?
con un corazón dispuesto para amar a los demás. En la iglesia estaban sucediendo muchísimas cosas. Habían prodigios, milagros, señales, se predicaba con poder de la resurrección, predicación del evangelio. La gente estaba vendiendo sus cosas para suplir las necesidades. Ya dijimos que por lo menos habían 8,000 varones que hacían parte de la iglesia. Los apóstoles estaban predicando, pero también estaban administrando. Definitivamente que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Lo que nos lleva es al cuarto punto. La iglesia está sujeta a la disciplina de Dios. Vamos a leer entonces los versículos 5 del 1 al 11. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pues este pasaje es muy conocido, de Ananías y Safira. Algunos dicen que Ananías y Safira no eran creyentes, algunos otros dicen que sí eran creyentes, pero lo importante aquí es lo que tiene que ver con la disciplina. El ambiente del pasaje, el contexto del pasaje, nos hace pensar que Ananías y Safira sí eran creyentes. Entonces vamos a ver poco a poco este pasaje. En los versículos anteriores vemos cómo aparece Bernabé en escena. Vamos a leer. En el versículo 36, 4:36 dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es supremamente interesante porque Lucas está haciendo una descripción general de lo que era toda la iglesia. Pero parece que en este momento utiliza un microscopio para acercarnos a Bernabé y lo que él hizo. Y seguidamente entonces narra el suceso de Ananías y Safira. Bernabé, llamado José, dice que los apóstoles le colocaron hijo de consolación. Definitivamente que este hombre debió tener un testimonio poderoso para que los apóstoles lo llamaran así. Nosotros sabemos por la lectura del libro de los Hechos que Bernabé fue quien introdujo al apóstol Pablo para que pudiera tener relación con los otros apóstoles. Él fue quien fue a buscarlo a Tarso para que viniera a la iglesia de Antioquía y fue su socio en las misiones. Pero más adelante vamos a estudiar un poco en los otros mensajes de la vida de Bernabé. Pero esta es la primera vez que se menciona a Bernabé y vaya, qué testimonio con el que se está mencionando. Entonces, en este pasaje podemos también aprender varias cosas. Lo primero, en la iglesia no hay exaltación para nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor Ananías y Safira, cuando vieron la reacción de lo que había hecho Bernabé, y a lo mejor la gente habló bien de Bernabé porque ya conocían su testimonio, su corazón, dijeron: eso nos gusta a nosotros, vamos a hacer algo. Y dice la palabra que los dos,
tanto esposo como esposa, entonces convinieron en vender el terreno, pero no entregar todo lo que estaba allí, sino solamente llevar una parte y decirle al apóstol: esto fue lo que nos dieron por el terreno y aquí está todo. Ese es nuestro buen corazón para la iglesia. Ellos querían exaltarse. Ellos querían que los reflectores, en cierta manera, en el escenario estuvieran sobre ellos. Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza que dio el Señor Jesús precisamente en el Sermón del Monte nos está diciendo que nuestro corazón no puede estar dividido. El Señor no está diciendo que las personas no puedan tener riquezas o que no puedan tener bienes materiales. Lo que el Señor está dando a entender es que nosotros debemos estar claros dónde está nuestro corazón. O servimos a Jesús o servimos a las riquezas. Tenemos que trazar la línea y hacer una diferenciación total. Si tenemos bienes, si el Señor nos ha prosperado, que todo eso sea para la honra y gloria de su nombre. Pero si nos desviamos a adorar las riquezas, lo que el Señor mismo nos ha suplido, sencillamente nuestro corazón se está apartando de las cosas que Él quiere. Lo otro que podemos aprender allí, en el capítulo 5, versículo 3, es lo siguiente: y dijo Pedro. Es interesante que no fue que a Pedro le contaron. Entonces lo que podemos aprender allí es que Pedro tuvo una revelación espiritual de parte del Espíritu Santo. Y cuando llegó esta revelación a su corazón y pudo hablar con Ananías, lo confrontó. Nosotros debemos estar atentos. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro y todos los apóstoles? Ellos estaban predicando con poder la resurrección, estaban haciendo la obra en el ministerio, estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros servimos al Señor, cuando estamos predicando con poder, cuando estamos en relación con su palabra, pues el Señor nos va a revelar más claramente las verdades espirituales. Y aún nos puede revelar situaciones especiales. Esa es la manera como Dios contesta nuestras oraciones. Dios no nos mete papelitos debajo de la almohada. Dios no nos da mensajes audibles al oído. Dios lo hace a través de lo que podemos decir, entre comillas, revelaciones espirituales a través de la palabra, y utiliza a otras personas y situaciones específicas para que nosotros podamos tomar decisiones. De eso se trata una revelación espiritual. No se trata de nada místico. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro le fue revelada esta verdad de lo que había hecho esta pareja. Y el apóstol Pedro lo que hizo fue confrontar a Ananías con 4 preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Wow. Nuevamente aparece el personaje contradictor de Dios, Satanás. Satanás ha estado presente desde Génesis. Allí habló al oído ¿de quién? De Adán y Eva. Y por sus palabras ellos desobedecieron y fueron alejados de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros debe tener claro que cuando nosotros le prestamos oído a las cosas de Satanás, sencillamente nos estamos alejando de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando fue crucificado Jesús, muchos gritaron: crucifícale, crucifícale. Y dice el versículo que Poncio Pilato les soltó al asesino, a Barrabás. Cuando nosotros estamos en contra de Jesús, ¿estamos al lado de quién? Del asesino, de Satanás. Aquí Ananías y Zafira prestaron sus oídos para Satanás. Satanás sencillamente llenó su cabeza. ¿Qué les dijo? Ustedes pueden tener reconocimiento, ustedes van a ser más importantes dentro de la iglesia, ustedes van a ser miembros VIP dentro de la iglesia si hacen esto. Pero no es necesario que ustedes entreguen todo el dinero. Sencillamente esto se trata de apariencias. Pero Dios no trabaja así. Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Así que la segunda pregunta que le dice es: reteniéndola, o sea, el valor de la heredad, ¿no se te quedaba a ti? O sea, él lo está poniendo a pensar. Oye, este terreno era tuyo.
Nadie te exigió que lo vendieras. Esto se hace de corazón. Esto tiene que ser algo espiritual de la profundidad del corazón por el amor de Dios para los necesitados. Tú te podías haber quedado con ella y nada pasaba. Nosotros no estamos exigiendo. En la iglesia es así. En la iglesia se entregan las ofrendas. Y hay una diferencia entre que los fieles entreguen las ofrendas a que la iglesia las recoja. Cuando decimos que la iglesia recoge las ofrendas, parece como algo obligatorio, como algo que fuera una práctica de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Vamos a recoger y ustedes deben dar. No, en la iglesia se entregan las ofrendas. Es una actitud espiritual de toda la congregación. Dice, cada uno de conforme ha prosperado lo que haya en su corazón. Entonces, esto era lo que le estaba explicando el apóstol Pedro a Ananías. Lo segundo que le dijo, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es más, lo puso a pensar, oye, en todo este proceso, tuviste tiempo de analizar la situación y de haberte arrepentido. Bueno, primero habías pensado que la ibas a vender y que ibas a dar solo una parte, pero cuando ya tuviste el dinero en tu mano, ¿por qué no recapacitaste? ¿Por qué no pensaste en lo que ibas a hacer? Igual era tu dinero, lo hubieras podido entregar todo, hubieras podido entregar la mitad o hubieras podido entregar una pequeña parte. Sin embargo, permaneció su actitud en el corazón. Y esto también habla directamente a nuestro corazón. No se trata de cumplir una ley. En la iglesia hoy en día se habla mucho de los diezmos y las ofrendas, sobre todo del diezmo. Lo curioso es que en todo el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo, lo cual es un desafío mayor para nuestro corazón. En el Antiguo Testamento estaba claro, el diezmo, la 10ª parte, el 10%. Ahora no, ahora todo se trata de mi actitud, se trata de mi amor para con Jesús. Yo puedo dar el 1%, el 2%, el 10%, el 20% y hasta el 90% y el 100%. Se trata todo del corazón. Pero dice que Dios ama al dador alegre. Si voy a dar el 1%, lo hago con amor y alegre. Si voy a dar el 100%, igual, la misma actitud. Lo doy como con amor y alegre, porque Dios está viendo, es mi corazón. No se trata de una ley, no se trata de un precepto dentro de la iglesia. Así que la última pregunta es la que apunta al corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás habló y él tomó una decisión. Entonces, aquí es importante lo siguiente. Satanás induce, pero yo decido. Satanás me tienta, pero yo huyo. Así que las palabras de Satanás siempre van a llegar. Ese es su trabajo. Satanás va a estar ahí como ha estado desde Génesis. Siempre ha estado ahí. Es interesante que en cada una de las situaciones de inicio, así fue en el inicio de Génesis, de inmediatamente llegó Satanás a entorpecer. Ahora, con la iglesia, inmediatamente llega Satanás a entorpecer. Este es el primer hecho que vemos grave de lo que está sucediendo en el establecimiento de la iglesia. Recordemos que se están colocando los fundamentos de la iglesia. Entonces, otra cosa que nosotros aprendemos aquí es que las cosas materiales no nos dan seguridad. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 15 al 20. El Señor Jesús les dijo lo siguiente: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar más frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Pues esta enseñanza que quedó registrada en el Evangelio de Lucas, también con Lucas, pues apunta directamente a esta situación. Parecer, Ananías y Zafira, ¿de qué estaban sufriendo? De avaricia. Ellos querían que se les reconociera públicamente, pero en realidad no querían entregar parte del dinero de la propiedad. Sencillamente vieron la iglesia como un club para que fueran reconocidos. Pero el Señor dice, no hagamos planes. Todos los bienes materiales, el dinero, todas las cosas físicas van a desaparecer. Lo que debe importar, ¿qué es? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia. Entonces allí se confronta la avaricia versus la generosidad. ¿Qué tan generosos somos nosotros con la iglesia y con nuestros hermanos? Otra cosa que yo puedo aprender aquí es un mensaje para los esposos. Llama la atención que aquí Ananías y Zafira, esposa y esposo, se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para mentirle al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como esposo, ya sea la mujer, ya sea el varón, debe servir como ¿qué? Como una luz roja cuando su cónyuge va a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. No podemos decir que como estamos sujetos los unos a los otros, entonces yo puedo ser permisivo en todo lo que él haga o ella haga. No, debemos ser ¿qué? Esas luces rojas como el semáforo, la luz de advertencia, el amarillo. Oye, mira, esto que vas a hacer, lo que estás pensando no está bien. Y la luz roja, no lo hagas. Y si vas a hacerlo, yo no voy a compartir eso contigo. Es una enseñanza para nosotros los que estamos casados. No podemos compartir con nuestros esposos ni ser permisivos en las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahora, lo otro que estamos aprendiendo aquí es que se está estableciendo el fundamento de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de la doctrina de la Trinidad. En este pasaje de hecho se nos está mencionando que a quien se le engañó fue al Espíritu Santo, a Dios mismo. Y esto es importante para los que no conocen esta doctrina. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál es la esencia de la doctrina de la Trinidad? 3 personas, un solo Dios indivisible. Ahora, ¿esto lo podemos explicar fácilmente? No, esto no cabe en nuestra mente finita. Esto es algo sobrenatural, pero debemos creerlo por fe. Así que cuando nosotros le mentimos al Espíritu Santo, ¿a quién le estamos mintiendo? A Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Las 3 personas de la Trinidad tienen su misma esencia, sus mismos atributos, pero tienen roles diferentes. Un ejemplo que podemos colocar, el rol que cumplió Jesucristo como Redentor para la humanidad. Así que los invitamos para que nos acompañen en los estudios bíblicos que estamos haciendo, porque también estudiamos las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta que cabe aquí es, ¿por qué la pena de muerte de parte de Dios? Esto suena un poco drástico. Imagínese si eso estuviera así hoy, todo el que le mienta al Espíritu Santo cayera muerto, expirara, como en la narración que tenemos aquí en Hechos. Pero lo que podemos sí aprender, o lo que podemos saber, es que desde el punto de vista legal estaba bien. Eso era lo que había establecido 10. Ezequiel 18:20 nos enseña, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, nos enseña Romanos. Así que los dos convinieron en mentir, los dos pecaron y Dios es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué la pena de muerte para los dos? Suena un poco duro decir la pena de muerte, ¿no? Pero le mintieron a Dios y a raíz de eso expiraron, cayeron muertos. La respuesta está en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Eso lo quiero repetir. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron todas estas cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 27, no vamos a buscarlo, Jesús dice que quiere una iglesia gloriosa para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga, santa. Como era el fundamento de la iglesia, Dios necesitaba establecer temor
en esta iglesia primitiva. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sea temeroso de las cosas de Él. Nosotros no podemos pensar que podemos tratar el pecado livianamente. En algún momento de nuestra vida, nosotros hemos tratado el pecado muy livianamente. Dios nos invita a que nos acerquemos al trono de su gracia. Está bien, eso es la confianza que Dios nos da. Ven, acércate al trono de mi gracia. Pero yo quiero que entiendas lo siguiente, mi hermano. Una cosa es que Dios nos invite a que nos acerquemos confiadamente y otra cosa es ser confianzudos con Dios. Yo espero que este concepto se entienda. Es como cuando a ti te invitan a una casa, te brindan hospitalidad y tú abusas de esa hospitalidad. Y muchas veces eso es lo que se hace con Dios. Entonces todo lo escudamos en la gracia. Yo puedo pecar porque gracias a Dios todo es por gracia, el Señor me va a perdonar. Pero Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No podemos tener ese tipo de excusas. No podemos caer en lo mismo que cayó Ananías y Zafira. Nosotros debemos colocarnos serios frente al pecado. Debemos mantener una actitud firme. Nosotros debemos mantener una actitud firme también contra las acechanzas del diablo, contra Satanás mismo. Satanás es el gobernador de este mundo y este mundo nos quiere tentar en conjunto con Satanás. Y nosotros debemos estar firmes espiritualmente. Cuando Pablo le escribió a la carta de Éfeso, escribió acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino ¿contra qué? Contra potestades, contra el mismo Satanás y sus ángeles caídos, contra seres demoníacos. Allí está la guerra espiritual. Y también está la carne que nos seduce, que nos atrae. Así que necesitamos firmeza espiritual y hay que darle duro al pecado. Necesitamos levantar barreras alrededor nuestro que detengan al pecado y que detengan a Satanás. Las cosas con Dios son serias. Quiero colocar o que veamos otro ejemplo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 31. Y lo que está hablando allí Pablo, el apóstol Pablo, es de la cena del Señor cuando se toma indignamente. Vamos a leer del 29 al 31, 1 Corintios, capítulo 11. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que está explicando Pablo allí? Habían personas en la iglesia de Corintio que estaban tomando la cena indignamente. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos era un protocolo social. Ellos no se examinaban cuando iban a tomar la cena. No se colocaban delante de Dios para decir, he fallado en esto, he pecado en esto. No soy digno de ti, Señor, pero por tu gracia me coloco delante tuyo sabiendo que tú me perdonas. El Señor Jesús murió en la cruz por el perdón de todos mis pecados. Y yo estoy aquí reverentemente delante tuyo sabiendo que soy un pecador redimido. Y lo que dice Pablo era que como no se examinaban, tomaban la cena indignamente. Era un protocolo social. ¿Y qué sucedió? A raíz de eso dice que muchos se enfermaron por tomar la cena indignamente y muchos otros estaban ¿qué? Dormidos. Y el dormir en la Biblia es el morir de nosotros los creyentes. Y dice Pablo, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué era lo que estaba pasando? Si yo me examino antes de tomar la cena y reconozco mis pecados, voy delante a tomar la Santa Cena con toda tranquilidad delante del Señor. Pero si no me examino, pues el Señor me va a juzgar. ¿Por qué? Porque estoy tomando el pecado livianamente. No puedo tomar el pecado de esa manera y siempre estar pensando, Dios lo perdona todo. Dios lo perdona todo porque ahora vivimos por gracia. Todo es gracia, todo es gracia. No, lo que les decía, el Señor nos invita confiadamente al trono de la gracia, pero no seamos confianzudos. No abusemos de la gracia del Señor y de su misericordia. Es importante entonces saber que esto sucedió en la etapa fundacional de la iglesia. En construcción de cualquier edificación, sea edificio, casa, de cualquier construcción, lo más importante es el fundamento.
Si el fundamento no está bien establecido, no importa lo que haya arriba, en algún momento se va a caer. Entonces lo que estaba haciendo Dios era exactamente eso. ¿Por qué sucedió esto tan fuertemente? Porque con Dios las cosas son así. Si ustedes recuerdan el pecado de Acán en el Antiguo Testamento, después de que el pueblo de Israel tomó el pueblo de Jericó, se les dio una orden que no tomaran nada porque el que lo tomara sería anatema. ¿Y Acán qué hizo? Vio un manto babilonio y lo guardó con algunas monedas. Y a Moisés le fue revelado, exactamente igual que le fue revelado al apóstol Pedro. Dios habló. ¿Y qué sucedió? Tomaron a Acán, a sus hijos, a toda su familia y fueron apedreados. Y no solamente apedreados y muertos, sino también quemados. Porque las cosas con Dios son serias. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que dio a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Pero Dios es un Dios ¿de qué? También de disciplina. Por eso decimos que la iglesia de Dios está sujeta a su disciplina. En Hebreos se nos enseña que si no somos disciplinados, entonces somos tratados como bastardos. Lo cierto es que se nos dice, si no somos tratados con disciplina, entonces somos tratados como hijos bastardos. Dios necesita disciplinarnos a cada uno de nosotros. Si es necesario, Dios va a disciplinar a la iglesia. Dios necesitaba establecer orden. Permítame leer Hebreos 12:7, que precisamente es el que acabo de mencionar. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina de Dios es necesaria para la iglesia. Así que, resumiendo, podemos aprender 4 cosas de la iglesia. La iglesia es una nueva familia con Dios. La iglesia predica con poder la palabra de Dios. La iglesia vive bajo la gracia de Dios y la iglesia está sujeta a la disciplina de Dios. Vamos a concluir. Dios estableció la iglesia primitiva con poder y la llenó de su gracia. El poder y la gracia de Dios aún permanecen intactos, pero es necesario que le busquemos, que apuntemos nuevamente a la unanimidad, a la fe, a la humildad y al amor que tenía la iglesia primitiva. Fuimos salvos por gracia, derramemos esa gracia para con los demás. Permítame antes de orar, para hablar a nuestros invitados. Tú acabaste de ver que la iglesia es una nueva familia con Dios. El pecado hizo una barrera, un abismo en nuestra relación con Dios. No nos deja tener una relación permanente con Él. Por eso Jesús murió en la cruz, para derribar esa barrera y que tú puedas acercarte a Dios en plena libertad. Lo único que necesitas hacer de corazón, en fe, es reconocer que eres un pecador delante de Dios. Reconocer la obra de Jesús en la cruz, su obra expiatoria, su obra redentora, e invitar al Señor Jesús a entrar a tu corazón. Y si tomas esa decisión, dice la palabra de Dios, que tú serás salvo. Te invito para que puedas tomar esa decisión hoy mismo. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado hoy a nuestro corazón. Padre, tú nos has mostrado hoy que tu iglesia es una familia para contigo, que debemos vivir en armonía, que debemos tener un solo corazón y una sola alma, que debemos tener un corazón de amor para aquellos que están necesitados, Señor. También tú nos hablas que la iglesia predica con poder la resurrección. Señor, ayúdanos a ir más allá de las 4 paredes, a ir más allá de nuestras familias, a ir más allá de nuestras ciudades, de nuestros campos que tú nos has dado, Señor, para poder predicar con poder el mensaje de salvación. Padre, que abunde la gracia en nuestra iglesia, Señor. Todo está bajo tu gracia. Y Padre, sabemos también que tú tienes el poder para disciplinarnos, Señor. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu nos redarguya cuando sea necesario, Padre, que podamos tener oídos abiertos, oídos espirituales para escuchar cuando no estamos haciendo las cosas correctamente.
Padre, gracias te damos por nuestra iglesia, te damos gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje, por nuestros invitados. Te pedimos por aquellos que han tomado una decisión hoy por Cristo, se han aceptado a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Padre, gracias. Guárdanos durante toda esta semana, Señor, que podamos hacer la obra del ministerio para ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.